sí siento cólera! ¿No les da vergüenza, madrilista, ganar de esta manera? ¿De dónde sacan esos 9 minutos? Solo eran 4, nunca hubieran remontado el partido. Ahora todos están comentando. El Real Madrid, el equipo que nunca puede dar por vencido. El equipo que te remonta los partidos, los galácticos. Los galácticos son los árbitros que les ayudan, madrilistas. Sin el árbitro, sin el VAR, ustedes no son nadie, madrilistas. Les debería de dar vergüenza la frase famosa de ustedes. Aunque se robe, se tiene que ganar. Esos son ustedes, ese es el ADN de ustedes, madrilistas. Otra cosa, es un regalito el que le está dando el Valencia a ustedes. Es un regalo. Si los rivales no les dan regalitos, ustedes no ganan los partidos. Se vieron chiquitos el día de hoy, así como Vinicius. Se vieron chiquitos, madrilistas. Así que ya, Liga de España, si tanto quieren que Real Madrid sea el campeón de la Liga, denle en el trofeo a estos ladrones de Real Madrid. Son unos ladrones, son unos sinvergüenza, madrilistas. Les debería de dar pena estar celebrando los triunfos de esta manera. Bueno, amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Digo que es el primer video del día porque pese a que es un poco tarde, más tarde voy a subir otro que tengo aquí preparado también. Me parece de suma importancia el video que vamos a realizar el día de hoy. Ahí les quería colocar allí para empezar un poco de diversión al señor de la cólera, que definitivamente es impresionante lo de este hombre, que no haya ido al médico para que se le quite esa cólera que tiene. Y ¿qué les decía? Pues sí, muchachos, en este caso vamos a ver un video de varias cosas que me parecieron impresionantes. Vamos a ver algo que dijo Josep Pedrerol relacionado con Vinicius y vamos a ver una imagen que de alguna manera le da la razón a Pedrerol, pese a que me parezca un poco hipócrita lo que dice este hombre, porque todos sabemos todo el hate que le ha caído a Vinicius por parte de este programa. Así que les voy a pedir una sola cosita, y es que me acompañen hasta el final de este video, porque me parece sencillamente maravilloso, muchachones. Yo voy a empezar muy rapidito, muchachones, con algo que me pareció maravilloso aquí, y no es otra cosa que esto de Alex Silvestre que me he encontrado y que me parece que es una brutalidad revivirlo, porque es de las cosas más locas que he escuchado en mi vida. No es de ahora, pero vale la pena recordarlo ahora. Mérito de liderazgo en un equipo. Tienen los mismos años, 20 y 20. Tiene más mérito lo de Javi Guerra, porque él no había estado en la élite, él jugaba en primera ref, y Bellingham viene a jugar de ser líder de la selección inglesa y el Borussia de Dortmund. Por eso digo que no es por barrer para casa, pero ahora mismo, para estar en primera división, me parece muchísimo más importante y más difícil el mérito que está teniendo Javi Guerra dentro de un equipo donde pelean por el descenso la temporada pasada y es el líder con 20 años. Tu coleguita, ¿no? No, coleguita, ¿no? Es que me parece increíble, muchachos, de verdad. Que tengamos que escuchar a día de hoy este tipo de cosas nos habla de la necesidad que tienen los antimadridistas por querer colocarse de alguna manera cerca, de oler, de tratar de respirar el mismo aire que respira el madridismo. Me parece sencillamente maravilloso. Yo creo que esto ha quedado, el debate ha muerto básicamente muy rápidamente, porque este video es del año pasado y me pareció muy llamativo, de verdad, que alguien se haya atrevido a comparar un futbolista como Bellingham con este hombre. Es que ayer Bellingham se ha meado en absolutamente todo y además en cuestión de segundos. Pero bueno, chicos, en fin, muy normal del antimadridismo. Obviamente este debate duró prácticamente nada. Quiero que vamos a este otro clip que, como les decía, Pedrerol ayer estuvo bastante brillante. Madrid tiene, de verdad. Increíre. De verdad. Bellingham, Es el líder del suspense. Sí, una cosa. Es el líder del suspense, el Madrid. Ser del Madrid hace que seas más feliz. En un par de meses. De verdad, mi conclusión. Ser gustó del el Madrid? Madrid ayuda a ser más feliz. ¿Te gustó? 2 puntos por encima del Barça, ¿eh? En un Porque, par de mira, meses. mientras el Barça está pendiente de Olmo, de no sé qué, de tal, el Madrid 14 puntos le le echan a remontó. Vinicius 14 puntos, y gana. Y remonta un 14 partido. puntos. La carita de J. Jordi yo creo que es lo que hace más maravilloso este video, porque obviamente le molesta, le duele a este hombre básicamente todo lo que se dice en ese lugar. Y hablando un poquito de Pedrerol, les voy a colocar enseguida lo que les decía que me pareció importante por muchas cosas, porque habla sobre Vinicius y sobre la expulsión. Ya vamos a ver algo de la Cobra que también está brutal. No es necesario matar. Si esto es aplastar la cabeza de alguien, madre mía. Sí. Madre mía. 4 partidos por empujar levemente y que le dé aquí la parte de del cuello. Nos perdemos. De verdad. Y cuando salen jugadores con los tacos a lesionar, Y después 0 partidos y amarilla. Premiamos a De Chimi verdad. Ávila después Creo que que, perdonadme, Vinicius Dios se mío. equivoca. Yo le he criticado, no se puede ir así cayendo en provocaciones. Completamente. Estamos de acuerdo. Pero hoy me pongo
del lado de Vinicius, ¿eh? Le expulsa porque es Vinicius. Claro. De punto de vista, ¿eh? No, De punto de vista. Para O sea, chicos, ¿qué quieren que les diga? Y mira que dice algo muy importante y es que han ido futbolistas directamente a lesionar y a golpear directamente a este hombre, a Vinicius Junior. Y obviamente yo no creo que se pueda justificar lo que hace Vinicius ayer. Pero es que es entendible después de todo lo que has vivido y que a ti sí te caiga el reglamento, pero a otras personas no. Y la prueba de ello, muchachos, es este otro clip que les voy a colocar y me pareció de suma importancia porque esto sucede en uno de los terrenos del fútbol español en los que, bueno, básicamente a Vinicius se le ha cogido la matrícula, pero es de suma importancia porque en este video, bueno, aquí voy a pausar la música porque tiene copyright seguramente, es una música ahí toda rara, pero seguramente tiene derechos de autor. Pero fíjense que aquí hay una jugada, no sé si es el Girona con el que está jugando aquí, hay una especie de despeje. Y bueno, aquí el futbolista del equipo contrario, que repito, me parece que es el Girona, no alcanzo a ver bien, empuja a Lamine Yamal. Él se calienta, evidentemente, porque están buscándole, agrediéndole, empujándole, y responde de una manera muy similar a la que respondió Vinicius. Sin embargo, el empujón de Yamal es un poco más abajo, es a nivel del pecho, no es en el cuello por donde coge Vinicius ayer el portero Dimitrievski. Y fíjense, aquí está, básicamente pasa eso, hay un empujón, ahí se meten sus compañeros, aparece Rafinha y el otro chico este que parece que tuviera 60 años físicamente, porque no me acuerdo el nombre ahora, Koundé, aparece Lewandowski, bueno, es básicamente lo que sucede. Aquí se llevan a Lamine Yamal y pues ¿qué pasa? Yo creo que aquí no le sacan ni una amarilla a Lamine Yamal, no lo recuerdo sinceramente, no pasa absolutamente nada. Ahí interviene el árbitro, pero no pasa absolutamente nada más que unas simples advertencias, es lo que les estoy diciendo. Es natural una reacción de un ser humano que está siendo agredido, increpado de alguna manera. ¿Qué pasa? Que llevas este escudo, llevas el 7 del Real Madrid, eres el mejor futbolista del mundo, y al otro, bueno, pues básicamente la sobreprotección que en su momento vivió por un futbolista como Lionel Messi. Es que me parece maravilloso, por eso me pareció tan acertado el discurso de Pedrerol, por muy hipócrita que nos pueda llegar a parecer, porque eso también es un punto que hay que añadir. Vamos a cerrar con esto de la Cobra, que me pareció brillante, muchachos. Me tiene cansado, la verdad. Me tienen cansado las remontadas. Me tienen cansado las remontadas de mierda. De verdad. O sea, estoy ya, creo que el último año, o sea, ya estamos en 2025, pero ya el 2024 ya hubo muchas remontadas, 2023 hubo muchas remontadas, y comenzamos el año con una remontada, porque el Madrid que arrancó perdiendo un partido que para mí merecidamente arrancó perdiendo, o sea, creo que es justo que el Madrid arrancó perdiendo el partido, o sea, no hay ninguna duda de eso, el Madrid mereció perder, mereció arrancar perdiendo el partido. Recordemos que arrancan perdiendo con un gol del señor Hugo Duro, ¿sí? Minuto 27, pero obviamente siempre pasa lo mismo. El Valencia hace un gol y se tira atrás. No sé por qué se tira atrás, porque el Madrid no estaba asustando a nadie. Pero bueno, desde el punto de vista de la que hicieron el gol, el Valencia se empezó a tirar atrás y ahí obviamente el Madrid empezó a hacer lo que hace siempre. Tirar pelotazo, buscar contras, intentar hacer algo, que para mí en el primer tiempo lo mejor del Madrid fue Ceballos y Bellingham, se podría decir. Para mí Mbappé, flojito. Vini, flojito. Bueno, chiquillos, ahí está en primera instancia lo que les quería colocar, llamativo lo de estos señores, porque bueno, lo dejan muy claro, entre otras cosas, que están cansados de las remontadas. Y mi querido amigo La Cobra, que repito, para mí es un streamer, un comunicador, como quieran llamarlo, un youtuber, como quieran llamarlo, que pese a no ser del Madrid, a ser del Barça, es un tipo bastante respetuoso y bastante respetado, porque creo que se lo ha ganado. Sí, dice sus barbaridades, pero bueno, lastimosamente tengo que decirte algo que probablemente no te vaya a gustar, mi querida Cobrita, y es que las remontadas van a continuar, porque es parte de la esencia de lo que siempre ha sido el Real Madrid y de lo que probablemente siempre vaya a ser. Pero bueno, chicos, voy a dejar hasta aquí este video, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos más tarde para otro video y chao, chao.